claro que en algún momento del año lo van a hacer también. Y nos sirve para saber cómo manejarlos del interior. Métete. Ahora le digo a la Caro también que se meta. Chao. Y de paso lo resolvemos para ustedes, chicos. ¿No es cierto? Profe, yo también soy del interior y por ahora, digamos, no hay inconveniente a la hora de viajar a la ciudad. Espera. No hablen nada todavía, porque quiero que las profesoras escuchen. Bueno, la Carita no está. Ya seguimos. Carito, te estoy llamando porque estamos discutiendo con los alumnos de esta corte el tema de cómo tomar o cómo podemos hacer con la cuestión de la presencialidad. Y está interesante lo que ellos nos están diciendo y si podés, si no estás si tenés tiempo, metete al Zoom de la clase teórica porque ahí estamos discutiendo y de paso ustedes también me ayudan con los interrogantes de los chicos. Mer, ¿ya estás? Mercedes Alemán, ¿ya estás? Porque ustedes saben que la parte presencial, ustedes quedan con la parte virtual como regulares pendientes, ¿sí? Porque les falta la parte presencial. Y entonces, después tienen que rendir el examen final, que ese se puede hacer por Zoom, ¿no es cierto? Como estamos ahora, y así estamos tomando examen nosotros ahora, para los alumnos que han cursado botánica otro año, años antes, cuando estaban regulares. Y ustedes en algún momento del segundo cuatrimestre ya van a entrar a hacer esa parte. Los que estaban atrasados eran los del año pasado, porque ustedes piensen que lo que vimos es que pensábamos ya va a pasar que la vacuna y seguimos con este problema de esta enfermedad. Eso somos conscientes todos, ¿no es cierto? Pero la facultad ha habilitado de que se vaya armando o completando esta parte presencial, como yo les decía, por burbujas, ¿sí? Entonces empezamos con los chicos del año pasado y en algún momento les toca a ustedes, les va a tocar a ustedes, ¿sí? Es decir que... Hola Mercedita, ¿ahí estás? Sí, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola Pablo. Hola, profe. No me atendió, le mandé mensaje. Bueno, estamos hablando con los chicos, Mercedes, y hay chicos de todos lados. Hay chicos de Güemes, de Anta, de Cerrillo. Entonces, los chicos que viven más cerca, pues yo les dije que largábamos con Salta y les pedí que me ayudaran a tener una dimensión de cómo son los chicos, de qué lugares, para tener una idea, ¿no? Entonces, los chicos que viven en Güemes, en Cerrillo, ellos pueden ir, yo les expliqué que va a ser de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde más o menos y que en un día terminan todo. Entonces esos chicos pueden ir y volver en el día. El chico de Güemes, ¿sí? Pero hay una dificultad, Mercedes, que recién acaban de plantear, y es que no los dejan entrar a Salta. ¿Quién estaba hablando? ¿Augusto era? Sí, profe. Habla Augusto, ahora que está la profesora Mercedes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me pasó un caso en el que yo soy de San Pedro de Jujuy y me estaba yendo a Salta a buscar ropa porque me vine supuestamente por unos días, por un fin de semana. Bueno, tuve unos problemas, me tuve que quedar y después me estaba yendo a Salta a buscar ropa y de paso a ver el departamento donde alquilo y no me dejaron entrar. Anteriormente llamé al COE, que es de Salta, y me dijeron que sí podía entrar, pero solamente teniendo un PCR o un test. Bueno, me hice el PCR de un día anterior a que yo iba a viajar. Cuando llego al peaje, no me dejaron pasar.
hablé, dije que yo había hablado con el COE de Salta, me dijeron que no había ningún inconveniente para pasar, pero que por las dudas me lleve un PCR. A todo eso lo que me hacen hacer, gasté plata, porque sí me cobraron, no me dejaron pasar igual y me tuve que volver. Y bueno, eso es el inconveniente que el profe estaba hablando, de que haya una posible, digamos, una posibilidad de que podamos volver a presencialidad, ¿no? No, Entonces, es que yo no tengo... ustedes, Augusto, ustedes y para todos, ustedes van a hacer este año la presencialidad en algún momento. No la pueden hacer ahora en agosto, porque estamos terminando con los chicos del año pasado. Pero terminamos con ellos y siguen ustedes ya. A lo mejor con ellos terminamos en agosto y a fines de agosto entran los primeros de ustedes, es decir, dentro de 2 meses. Es ya, digamos. Pero estas cosas que nos están diciendo nos ayudan para manejar la cosa y comentarle a las autoridades los problemas. Porque, digamos, Claro. por eso yo un poco estoy usándolos a ustedes, entre comillas, para ver cómo manejamos los chicos del interior, pero también cómo lo vamos a manejar ustedes. Primero van a entrar los, en el caso de ustedes, primero van a entrar los de Salta, ¿sí? Se cubren los de Salta con esas burbujitas de a 10, ¿sí? Es decir, nosotros estamos permitiendo ahora, en ese que yo les dije que el 26 de julio empieza, entran 20 chicos. Claro. Porque tampoco ustedes piensen que nosotros podemos meter a los 100. Tienen que hacer desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. 8 horas van a tener que estar en la facultad, ¿sí? Y es medida de seguridad, el guante, el barbijo, el alcohol, que tengan el sanguchito para comer y como en muchos casos, si hay que trasladarse. Empezamos con Salta, podemos seguir con los lugares aledaños, Atocha, Güemes, Cerrillo, pero si a la chica de Güemes, ¿quién era la chica de Güemes? No sé quién es. Oh, profe, Agostina. Agustina, llegás al peaje y no te dejan pasar, por más que puedas hacerlo en el día y no necesites... Yo les pregunté a Mercedes qué harían con el alojamiento. Augusto me dice, yo alquilo ya, pero mi problema es que no me dejan pasar. Todavía no hablé con los que no alquilan, porque todos están en casi todos están en sus lugares de origen. O sea, Profe, por ahí el problema no es con los del interior, porque sí vienen un montón del interior a Salta y los dejan pasar. Por ahí más el problema son los de la otra provincia, digamos, los de Jujuy. Sí, o sea, yo porque tengo una tía que siempre que trata de ir y volver de Jujuy y no la dejan pasar de Jujuy a Salta, digamos. O sea, los pero la provincia sí los dejan pasar. Sí, ese es la provincia. Actualmente no hay restricciones, por ejemplo, quizás yo calculo que ahora en las vacaciones de invierno irá a cambiar y se tomarán otras medidas, pero por ahora entre provincias no, Salta, Tucumán, Jujuy está normal, el tránsito es normal y no te piden nada. En este momento, capaz que lo que le pasó a tu compañero fue en ese momento, sí. Claro, claro. Pero no sabemos lo que va a pasar en 2 meses. El de Ledesma, ¿quién es? Miguel. Miguel, ¿qué ha pasado? Buenas tardes. Yo voy a Ledesma, o sea, alquilo acá en Salta, y estoy acá en Salta ahora, digamos, y cuando voy a Ledesma nunca tengo problema para pasar y nada de eso. Yo tengo la aplicación Cuidar para ver eso del COVID. Bueno, perfecto. Entonces pensemos que a lo mejor tenemos que nunca tuve abrir problema. algo. ¿Sí? Quizá tuvo mala suerte el compañero. O justo pasó el momento que se pusieron, justo había más restricciones, puede ser esos 9 días que han puesto de restricciones, que eso también nos puede pasar. Que de pronto volvamos a tener un pico de crecimiento, ¿sí? Y se pongan estrictos, o sea, eso también lo podemos manejar, pero no hay problema, porque cuando afloje, ese chico entra, está bien. Pero así le vamos a plantear a las autoridades que puede haber ese problema, ¿no? Interprovincial, ¿sí? ¿Qué harían los que viven muy lejos y no están alquilando en Salta? Algunos ya dijeron que pueden venir un familiar.
otra situación, cuéntenme en otras. Tenemos que saber todas las situaciones para ver cómo los manejamos, porque el que está en peores condiciones para hacerlo es el que va a tener que entrar al último, cuando cada vez, por suerte y ojalá, estemos mejor controlando el virus. Porque acá lo tienen que hacer todo, y a todos le vamos a dar chance y nadie se va a quedar sin hacerlo. Pero nosotros tenemos, como es todo paso a paso y chiquito, pocos alumnos, tenemos que ir distribuyendo y sacando. Lo que se pueda sacar rápido de chicos se saca, lo de Salta, lo de cercanía. Y al último van a quedar los de mayor problema. Porque no sé cómo, a ver quién está de lejos y que no tenga casa, cuente qué pasa, cómo puede hacer. El de Tartagal podría tomarse, no sé, hay un colectivo a la 1 de la mañana, llega a Salta y amanecido, entrar y volverse a las 10 de la noche, pero no sé cómo están en esa cuestión. Pero quiero escucharlo a ustedes porque nos sirve a nosotros. Porque ya nosotros lo que vamos a armar ahora, ya no lo vamos a cambiar para ustedes. Entonces ustedes también nos sirven, porque como a los chicos del año pasado no los tenemos, ustedes nos sirven para manejar todo y decir, bueno, así va a ser. Estos problemas, facultad, ayúdenos con esto, los chicos interprovinciales, hay que hacer una nota para que los dejen pagar, hay que hacer todo. A ver, cuéntenme a alguien. Profe, ¿y serían en total como 15 burbujas que se harían? Las por la que cantidad de correspondan, alumnos. ¿sí? La cantidad Claro. de burbujas. Dice que están reforzando las medidas para julio. Profe, Hay un buenas compañero que tardes. está diciendo Yo que es de escuché en Tierra la del tele que el Fuego. turismo, o sea, el nacional vuelve el 1 de julio, digamos. O sea que se va a poder ¿Qué? bajar sin problema entre provincia y provincia. Está bien, pero bueno, eso julio es ahora. Pero el chico que no alquila, porque la virtualidad va a seguir todavía. Profe, en el chat hay un compañero que es de Tierra del Fuego que está escribiendo. ¿Qué? ¿De Tierra del Fuego? Ah, ahí está el chico. ¿Quién es? ¿Estefanía? Sí, profe. Estefanía tiene que ser presencial. Seguramente vos vas a cumplimentar esto cuando ya vuelvan las clases virtuales, las clases presenciales. Es decir, ya te vengas a instalar a Salta porque estés obligada a cursar las materias en la UNSA. ¿Me explico o no? Sí, profe. O sea, en tu caso no hay, digo, ninguno va a tener problema. Lo que pasa es que algunos lo van a hacer más tarde. ¿Me explico o no? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿algún otro caso más? ¿Algún otro caso? ¿O alguna otra duda? Tienen que estar un día desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Profe, ¿sería la clase o sería para finalizar la materia? No, la clase práctica, el laboratorio. Ah, El falta, la parte presencial. Ustedes tienen la regularidad pendiente, porque han aprobado, en el supuesto, aprueban la parte virtual, que es esta, los prácticos y esta parte que estamos haciendo. Pero tienen una parte presencial. Esa parte presencial es un día de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es el laboratorio con la parte práctica y evaluación al finalizar cada práctica. No, sí, les dije con evaluación incluida. Por burbuja. Se van ustedes, se esteriliza todo porque al otro día entra otra burbuja. De las 9 a las 5 de la tarde. Profe, ¿y eso va a tener recuperatorio? No, O sea, salimos con regular o libre, digamos, en la materia. exactamente. Yo les voy a dar previo a esa clase un repaso. Van a tener clase de Zoom de nuevo conmigo cuando ya les toque. Yo les vuelvo a dar una clase de repaso para refrescar todos los temas, sobre todo los que vamos a ver. Y luego que ven mi clase de repaso, entran al laboratorio.
ustedes van a tener bien claro qué temas se van a ver, qué temas tienen que todos, está todo bien escritito y ustedes los van a disponer de esa información. Entonces no van a ir a que les preguntemos cualquier cosa, les vamos a preguntar lo que acaban de hacer en el laboratorio. No es que van a ser evaluados por lo que ya fueron evaluados. ¿Me explico o no? Sí. Ustedes nos tienen que demostrar, por ejemplo, por darle un ejemplo, destreza para manejar el microscopio, que es lo que aprendieron ese día. ¿Me explico? Poder claro, enfocar, sí. identificar una célula, decir acá está el colenquim, ¿dónde está el colenquim? Decir acá está, mostrarlo. O sea, es una cosa de lo que nos falta, lo poquito que nos falta para completar la materia, que es la parte que no han hecho laboratorio. ¿Me explico? Sí, profe. Y después, con eso ya logran la regularidad y ya están en condiciones de rendir final. Pero ustedes entran este año sí o sí, porque si ya están entrando lo del año 2020, entran ustedes. Entonces, como para ya cerrar esta consulta, que yo les agradezco porque nos ayudó mucho para entender la problemática, ¿sí? Hay una chica de Tierra del Fuego, Mercedes, se volvió a Tierra del Fuego. Entonces le dije que en ella no va a haber problema porque cuando vuelva la presencialidad total, cuando ella tenga que venir a cursar, porque ya no haya restricciones, será la última en hacer la parte que le toca, ¿sí? Porque no la vamos a hacer venir a Tierra del Fuego por esa situación. Pero bueno, me preocupa el chico que no tiene dónde vivir acá, no tiene familia y vive lejos, es decir, que necesitaría venir un día antes y un día después. Esos seguramente van a ser los últimos en entrar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar Salta, les voy avisando, vamos a empezar Salta. A lo mejor ustedes en agosto ya entran, ¿no? A fin de agosto. Capaz que ya están entrando a fin de agosto. Porque nosotros apenas terminemos el 2020 entran ustedes, porque no lo vamos a mantener 3 años. Si la facultad ya autorizó, pero una cosa, el alumno tiene que firmar una declaración jurada en la que acepta que la facultad no se va a hacer cargo si se contagian de COVID. El que no quiere firmar no puede hacerlo, pero no significa que perdió la materia. Hará esta parte el día que nos volvamos a ver la cara, cuando la UNSA vuelva a su normalidad. No Profe, pierde nada. ¿Eso cuenta para a las personas que son de riesgo? Digamos, cualquier persona puede negarse a no querer tener presencialidad. Tienen el derecho porque cualquiera se puede contagiar. Una persona, porque ustedes encima son los que más tarde se van a vacunar, salvo que tengan son los jovencitos, son los últimos. O sea, los chicos que van a entrar ahora en julio, salvo que algunos tengan una enfermedad crónica o de alto riesgo, ninguno está vacunado. En cambio, nosotros los profesores sí estamos vacunados. Lo que tampoco nos libra de poder contagiarnos, chicos. Están viendo que hay casos de... Pero yo no los quiero asustar. Lo que les quiero decir, ustedes tienen el derecho a no hacer la parte presencial en este momento. Nosotros se la vamos a tomar el día que fuere. No pierden la materia. Pero obviamente ustedes no pueden rendir final hasta que no completen esto. La persona que hablaba de alto riesgo ahí, ¿hay algún estudiante de alto riesgo? Profe, yo no soy de alto riesgo, pero hoy me vacuné. O sea, ya se pueden vacunar algunos. Sí, no, sí, ya lo sé. Pero vos igual, aunque sea de riesgo, pueden no querer venir. Claro, sí. Yo soy de alto riesgo, hija. Ya me vacuné. Pero yo no, lo que digo es que yo no lo soy. Y aún así me pude vacunar. No, claro, pero que no tiene alto riesgo no se puede vacunar. No, yo no, no tengo nada. Se puede. Y ya me pude vacunar. Ya se puede, de 18 a 34 años, profe. Hasta 25, 24, quiero decir. Ah, ya se habilitó. Claro, de 18 a los 24 ya se puede.
Ok, bueno, perfecto. Pero igual nos podemos contagiar, sabemos eso, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, el que no quiera, no quiere. ¿Sí? Mercedita. Mer. Sí. Le Sí, vamos sí. a hacer que estos chicos se anoten también ya, de una vez, en el curso virtual, para que él los tenga y le den, ya tengan hecho. Ah, el de online. Sí. Y vamos ganando tiempo. Bueno. Ujú. Entonces decirle al... Bueno, yo después voy a preparar lo del Hernán todo, pero que chicos tienen que hacer inscribirse en un curso online que es obligatorio, donde están las medidas de seguridad. Ese es un requisito que tienen que tener. Entonces, capaz que mañana o pasado van a tener el link en la plataforma Moodle para anotarse, porque necesita la facultad saber cuántos son para habilitar, y que lo habilite una sola vez, Mercedes, para la camada del año pasado y la de este año, ¿o no? Bueno, sí. Y ya ganamos tiempo, ¿o no? Y pues, si no, Sí, porque si no, después le vamos a tener que pedir que abra para ellos, pues. Profe, claro. lo que está más Después de cerca de que la 11 irían primero. alcancen la regularidad pendiente. ¿Cómo, chicos? Perdón. ¿Qué preguntaba, hijo? Los ¿Quién que están habló? más cerca de la 11 irían primero a la presencial. Lo que yo estoy hablando ahora es un curso que se hace online, ¿sí? Usted les manda un link para que se inscriban. La facultad van a ver cuántos son el lunes y va a habilitar y les vamos a avisar, y ustedes hacen un curso, pero por internet, donde les van diciendo qué medidas de seguridad tienen que tomar, ¿sí? Eso tiene que estar hecho para poder entrar a la facultad. Los primeros que van a entrar va a ser Salta. Vamos a hacer igual que con la camada del 2020. Primero entra Salta, después las zonas cercanas, Güemes, Cerrillo, La Merced, los que pueden ir y volver en el día, y después van a entrar los que sean del interior y que tengan que viajar. ¿Estamos? Claro. ¿Alguna dificultad más, chicos? ¿O alguna pregunta más? Sí o sí lo tienen que hacer. Y no es recuperatorio, no hay recuperación. O sea que para eso se tienen que preparar bien. Ustedes la tienen más fácil, porque ustedes no van a esperar tanto como han esperado los chicos del año pasado, que ya se deben haber olvidado lo que es la botánica. Por eso les vamos a dar las clases de apoyo. Pero ese curso presencial no se recupera, se hace un solo día y se tiene que aprobar. Obviamente la evaluación no tiene que ver con la parte que ya han evaluado, tiene que ver con la hechura, con las cosas que han hecho ahí en el momento. Manejar material, manejar el microscopio, saber enfocar, ¿sí? La flor, van a ver la flor, la tienen que abrir, cortar, y el profesor tiene que estar viendo cómo ustedes lo manejan para poder hacerlo. ¿Estamos? ¡Qué miedo! No sé quién está hablando de groserías por ahí. Bueno, ¿listo? ¿No hay nada más que aportar? Profe, Sí. ¿y habría entonces que aprobar eso para promocionar la materia? Para completar la materia y cerrarla tienen que aprobar eso. Ya vamos a charlar con los profesores el tema de la promoción. Bueno, profe. Con eso dejarían de estar regular pendiente a pasar a estar regulares. Como regular pendiente no pueden rendir el final. Como regulares a secas sí pueden rendir. O sea, ninguno de los chicos de la corte del 2020 tiene botánica aprobada, para darle un ejemplo. Porque todavía le falta cursar una partecita. Profe, entonces es promocionar la materia. Yo dije que ya vamos a discutir con los profesores y ya le vamos a decir en estos días. Profe, buenas tardes. Una consulta. Entonces, significa que lo que somos de capital y podemos hacer el curso, antes tenemos que entrar a hacer un... ¿para qué era el link que dijo que van a mandar? Para un curso de cómo manejarse con el COVID. Es obligatorio para todos. Eso lo puede hacer el de Mosconi, el de Anta, el de Salta, todos lo van a hacer. Ya le van a mandar el link, se meten, se inscriben y después le van a mandar cuando empieza, porque les van enseñando
que sí hay que lavarse las manos, todo lo que ya sabemos, pero es obligatorio. Sí, obligatorio, pero ¿es con nota o hay que rendir algo después o no? No sé, no entendí esa parte, digamos. ¿De cuál? ¿Del de COVID? Claro, del que está diciendo usted porque dijo que No, era... no es una cosa que te van a desaprobar. No, eso es un requisito como para que ustedes tengan bien frescas todas las medidas que hay que tener. Eso no aprueba, se desaprueba, ni quedan libres, ni nada. Se supone que todos van a entender lo que les dicen que tienen que hacer. Pero eso Bueno, es como profe, para gracias. refrescarle a ustedes todas las medidas de seguridad. Bueno, ¿qué más? Nada, profe, quedó claro. Bueno, Mercedita. Sí, Pablo. Bueno, más o menos. Sí, hemos escuchado, sí, para Sí, poder, que ya estábamos a estás la mañana liberada, discutiendo. ya estás liberada. Y bueno, espero tu llamado a la noche, ya cerramos y así me acuerdo lo de la promoción también que lo hablemos. Ahí ya Caro mandó el formulario que los chicos tendrían que llenar para poder inscribirse. Perfecto, pero ya lo vamos a poner en el Moodle, chicos, con tiempo, no se desesperen. Seguramente mañana ya va a estar ese link para que ustedes se inscriban en el curso. Primero tienen que inscribirse y después lo tienen que hacer. Así es. Ujú. Bueno, Mercedita, gracias. Bueno, dale, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy de un tema nuevo, ¿sí? ¿Quedó alguna pregunta de las clases anteriores o no? ¿O está cerradito? Profe, disculpe una pregunta. Yo no pude hacer el coloquio de raíz ayer por cuestión laboral y ¿habrá una segunda oportunidad? No, yo ya expliqué eso, que los dos primeros cuestionarios, el de célula y el de tejido, sí les dábamos la oportunidad, pero que después de esa, la segunda oportunidad, pero después de eso ya no hay segunda oportunidad, porque eso ya sabemos, yo ya les dije, que es más conceptual, no significa que el alumno que tenga alguno desaprobado o no hecho se queda libre ni nada, pero ya no se van a recuperar los coloquios. Se hacen una sola vez. Eso tienen que tener bien claro. Se hacen una sola vez, o sea que tienen que hacerlo o hacerlo. Porque además, no se preocupen si les va mal, si les va bien, ustedes tienen que ir probándose. Tienen que ir probándose, porque estos cuestionarios para que también, primero les permiten saber a ustedes si van bien o no. Si necesitan meter más estudios, si están entendiendo, si pueden resolver. Y segundo, ya los va enfrentando a preguntas tipo de las que podrían tener en el examen parcial, el único examen parcial que hay, en los exámenes finales, ¿sí? Es decir, ya empiezan, es un ejercicio. O sea que lo tienen que hacer el esfuerzo de hacer. Yo entiendo que algunos, como el compañero, por cuestiones de trabajo, no lo pudo hacer, pero tienen que tratar de hacerlo, ¿sí? Profe, ¿aprobar Sí. todos los coloquios sumado a punto para el parcial? Lo que aprueban todos los coloquios tienen una cuestión a favor, digamos. Si yo les tengo que poner 8 o le tengo que poner 10 y miro, a ver, no, mira, este chico ha hecho todo, presentó todos los informes, los prácticos, tiene todos los cuestionarios aprobados, o estás en el borde, estás por desaprobar y me fijo en tu historia. ¿Me explico o no? ¿Quién está hablando, Juan José? Sí, profe. Me fijo en tu historia, Juan José, y digo, no, ya sacó 50 y pico, pero le pongo los 60, está regular. Mira, ha hecho todos los cuestionarios. ¿Me explico o no, Juan José? Listo. No influye. Profe, ya Espere. No influye negativamente, influye positivamente el hacer los coloquios y más aún si los aprueban. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué preguntabas, hija? sí, ya había fecha para el parcial. El parcial es la última semana, la semana del 30 de julio, que es viernes. Ah, todo. bien, gracias. Y es al final. Ya le vamos a decir con tiempo cuándo.
¿Alguna pregunta? Yo, profe, Sí. yo el viernes pasado no pude entrar a la clase de teoría de la profe Mercedes, que era su clase, y todavía no pude encontrar el PowerPoint de raíz crecimiento secundario. Creo que eso dio, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿No lo subieron? Sí, eso Entré, también iba a decir. No, no está. Sí ¿No está está, todavía? ¿Cómo? solo que está como en el apartado que dice de crecimiento. Ay, no sé cómo, pero sí está. Si está ahí, pues entonces dice la compañera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos con la clase de hoy. Cuando nosotros hemos estudiado, a ver que acá hay uno en el chat que dicen. No sé qué dicen, recursos está. ¿Cómo? En recursos. Cuando nosotros lo que hemos estudiado hasta ahora, que nosotros hemos estudiado la parte vegetativa de la planta, es decir, ustedes no han visto hasta ahora ninguna estructura en que yo les haya dicho que interviene en la reproducción. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes ya saben que las estructuras que tienen las plantas vinculadas a la reproducción son la flor y el fruto, ¿sí? Y todavía no hemos estudiado flor y fruto. Es decir, que hasta ahora hemos visto la parte del ciclo de vida o las estructuras, los órganos, cómo es el cuerpo de la planta cuando no se reproduce, ¿sí? Cuando se reproduce, van a generarse estructuras como la flor y el fruto, es decir, que va a seguir teniendo la raíz, va a seguir teniendo el tallo, va a seguir teniendo la hoja, ¿sí? Y además tendrá flores y tendrá frutos. ¿Me explico en eso? Lo que vamos a ver ahora, hoy, es un poco lo que tiene que ver con algunos cambios o algunas modificaciones que han realizado algunas especies de plantas en relación con el ambiente donde viven. Es obvio pensar que si nosotros le estamos enseñando esto, no es una cuestión simplemente por una curiosidad biológica o curiosidad botánica. Ustedes recuerden que yo les dije el primer día de clase que nosotros hacíamos mucho hincapié en todo lo que tenga que ver con las plantas, pero que... ¿Cómo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Yo les dije en un contexto agronómico, ¿se acuerdan? Las plantas que tienen importancia para un ingeniero agrónomo, ¿no? Y en este sentido, algunas de esas modificaciones que nosotros vamos a estudiar, o vamos a estudiar hoy, van a ver mañana en el práctico, tienen que ver, chicos, con cosas que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la alimentación, ¿sí? La papa, la cebolla, el ajo, ¿sí? Por dar solo algunos ejemplos, son plantas, y si ustedes lo miran un poquito, piensan que eso no es como les hemos venido contando, porque la papa que comemos, ¿dónde crece? Crece bajo la tierra, ¿no es cierto? De ahí se cosecha. Y si crece bajo la tierra, ¿qué pensaríamos nosotros que es? Una raíz, porque sabemos que la raíz está por debajo de la superficie del suelo, que el tallo y las hojas están por arriba de la superficie del suelo. Pero aun si fuera una raíz, que no lo es, yo ya les adelanto que no lo es, ¿sí? Lo raro que tiene esa papa es que está engrosada. Y si ustedes miran el esquemita que está puesto en la diapositiva, la raíz se ve más o menos, es cónica, es un cono invertido, ¿sí? Y si vemos y pensemos en la zanahoria,
que sí es una raíz. La zanahoria, aunque tiene esa formita como un cono, ¿qué diferencia le ven ustedes? Que está engrosada, ¿sí? Y nosotros aprovechamos que está gordita esa zanahoria para que comerla, ¿sí? La cebolla es más complicado aún, hay que entender qué es eso, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a también estudiar algunas modificaciones que han realizado algunas plantas a esas características que hemos venido viendo hasta ahora, ¿sí? La raíz es cónica, crece bajo la superficie del suelo. El tallo, ¿cómo es, chico? Es cilíndrico, alargado, crece perpendicular a la superficie del suelo, ¿sí? Acá lo vemos, al tallo, ¿sí? Entonces, ¿y la hoja cómo es? La hoja es laminar, en general, aunque hay hojas que tienen otro propósito, como las que forman parte de las flores que ya vamos a estudiar, las hojas son verdes, fotosintetizan, ¿sí? Entonces, esas características que veníamos estudiando hasta ahora, vamos a ver que algunas plantas las han modificado para poder vivir en los ambientes en los que ellos se desarrollan. Y que nosotros, algunas de ellas, tampoco son tantas, algunas de ellas, no la hemos aprovechado, por ejemplo, para comerla. Es decir, nuestros ancestros, hace muchos años, cuando se originó la especie humana, en esa cuestión que, porque ustedes saben que la agricultura apareció en un momento mucho más avanzado en la historia de la especie humana. La especie humana, al principio, ¿qué hacía? Eran cazadores recolectores. Entonces iban deambulando por la vida, mira, como esto, como, y prueba y error, y habrá frutos que eran tóxicos, venenosos, encontraron raíces como la zanahoria, o encontraron estructuras como la papa, y la comieron, o sea, empezaron a aprovechar estas particularidades, porque muchas de esas particularidades, como ustedes estarán viendo, yo hablé de la zanahoria, le doy ejemplo de la papa, están engrosadas, y al estar engrosadas, ¿qué tienen? Sustancias acumuladas, ¿sí? En el caso de la papa, ¿cuál es la sustancia que tiene almacenada? El almidón. Y el almidón, ustedes saben que nosotros, o sea, comemos la papa y es fuente de almidón que nosotros usamos como un hidrato de carbono complejo, para después romperlo y que la glucosa, que es en lo que se rompe el almidón, la pueda entrar, por ejemplo, a una célula, a una mitocondria para hacer respiración, ¿sí? Es decir, muchas de esas estructuras suculentas las hemos ido aprovechando, no las hemos dejado pasar desapercibido. Y inclusive después, cuando ya empezó la agricultura, nos hemos llevado esas especies para que crezcan cerca nuestro, ¿sí? En lo que, bueno, hoy no tan cerca a veces, pero que son los lugares donde nosotros sembramos y cultivamos las especies que nos sirven para muchas cosas, pero fundamentalmente para la alimentación, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo se han modificado algunas de las cosas que hemos dado como característica, porque la papa no es que es un órgano. La papa o es raíz, o es tallo, o es hoja. No puede ser otra cosa nueva que apareció. ¿Me explico? Es decir, es algo que tienen todas las plantas y que ya las hemos estudiado, que se ha modificado y ya no tiene la forma o la característica típica que hemos venido viendo que tiene la raíz, el tallo y la hoja. A veces inclusive, y yo me adelanto aquí, el vástago, que ustedes recuerden que el vástago ¿qué era? Era el tallo más las hojas. A veces es el vástago el que está modificado completo. Es decir, ¿qué voy a encontrar yo? El tallo modificado y la hoja modificada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Acá podemos ver, en este pantallazo, ¿sí?, que, como yo les decía, esas características les han ayudado a ¿qué? A las especies. Le han ayudado a sobrevivir, a persistir en esos ambientes donde se desarrollan.
Por ejemplo, ustedes tienen, mira acá, ¿sí? Cebolla, la papa, tienen una cactácea, una tuna. Y si ustedes la ven, se ve verdecito esto. Entonces, si lo ven verde, ¿qué dirían ustedes que es? ¿Será la hoja? Una hoja gordita. Una hoja que acumula ¿qué? ¿Qué acumulan los cactus? Agua. Agua. Mira cómo se modificó la hoja. Después ya vamos a ver que no es una hoja, ¿no? Pero apenas yo la veo, digo, verde, hoja. Suculenta, ¿sí? No es una hoja, acá la hoja está transformada en espina. Y ya lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. Miremos, ¿sí? Acá vemos una espina. Acá que vemos algo que se llama zarcillo. Arcillo. Que le permite a la planta que apoyarse, irse apoyando, ¿sí? ¿Conocen plantas con zarcillo ustedes que tengan importancia para la agricultura? La vid. Barra. ¿Qué más? La arveja. ¿Qué más? Hay unas que son muy famosas. ¿Ah? Melón, sandía. Exacto, las cucurbitáceas. Las cucurbitáceas. Es decir, el zapallo, la sandía, el melón. ¿Sí? O sea que si conocemos esa... ¿Comemos los zarcillos? No. Pero sabemos que esa estructura modificada existe. Y la tiene una planta que tiene importancia para la agricultura. ¿Estamos de acuerdo? A ver qué han puesto en el chat. Claro, decían el zapallo, está muy bien. Para poder comprender un poco cómo se dan o cuándo se dan, sí, también Tania o Tamia, no sé qué, ahora digo, me fijo bien, perdón, no me fijé bien el nombre. Yamila, perdón, Yamila. Lo importante acá, porque decimos que si estas características están asociadas a qué, chicos, están asociadas al ambiente donde viven, ¿sí? Esas modificaciones son el resultado de una historia evolutiva que se debería entender o se debería dimensionar a escala de millones de años, ¿sí? Que esas especies han ido acoplándose a las condiciones ambientales. Es obvio pensar que la papa silvestre tenía los tamaños de papa, que yo les adelanto se llama tubérculo, ¿sí? ¿Tiene el tubérculo? No, porque ¿qué ha hecho la especie humana? ¿Qué ha hecho el agrónomo? ¿Ah? La domesticó. Domesticó primero, muy bien, y después... Modificó genéticamente. ¿Cómo se llama eso? Tiene nombre hasta en una materia de ustedes. Mejoramiento genético. Exacto, hizo un mejoramiento. Fue seleccionando, fue eligiendo, ¿sí? Y se hace hoy cada vez con más tecnología, ¿no es cierto? Ahora cada vez se hace con más tecnología. Yo le puedo meter una porción de ADN a otra especie, eso lo van a estudiar. Primero van a estudiar genética para entender y luego van a aplicar esos conocimientos en esa materia que se llama mejoramiento, ¿sí? Que obviamente los mejoramientos ¿con qué están vinculados, chicos? ¿Para qué mejoramos las especies? Para que explote su producción, para que sea... Espera un minuto. Carlos Laguna, no entendí la pregunta. ¿Me la podés ampliar así te contesto? Sí, hijito, el que estaba hablando, ¿qué decía? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Para qué mejoramos? Para que la planta dé su mejor, su óptima producción o algo así. Para su adaptación. Algo que sea agradable al paladar de la persona también. Para mejorar la Para calidad. resistente a enfermedades, clima o... Como ustedes ven, mejoramos para muchas cosas.
una cuestión mejoramos las plantas, ¿para qué? Para mejorar, valga la repetición, el rendimiento, ¿sí? El rendimiento productivo. Por ejemplo, plantas que produzcan más frutos, ¿sí? Que produzcan frutos más grandes. O dure más, profe. Tubérculos de papa más grandes. El compañero Una por ahí mejor dijo, especie. mejoramos por la cuestión de que tengan mejores sabores. Fíjense que el tomate que comemos ahora, y ya el que han comido ustedes, porque ustedes no han conocido el tomate que yo comía a la edad, porque no existía, a la edad de ustedes porque no existían. Hoy el tomate no tiene el sabor que tenía antes. Ha perdido el sabor. Porque obviamente, seguramente han buscado mejorar otras cosas y ha ido en detrimento ¿de qué? Del gusto. No es desagradable, pero antes era mucho más exquisito, ¿sí? A veces en los frutos, en las naranjas, ¿qué es lo que tratamos de hacer? ¿Cuál es la mayor dificultad de la naranja? La semilla. La semilla. Y tratamos de que no tenga semillas, ¿sí? Como decían por ahí, los olores agradables, los sabores agradables. Alguien dijo ahí, mejoramos para que puedan enfrentar de mejor manera a las enfermedades también, porque algunas variantes son resistentes a algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, nos interesa porque ¿qué va a significar eso? Vamos a ahorrar dinero, el que invertiríamos en ¿qué? En los agroquímicos para combatir esa enfermedad. Es decir, el mejoramiento tiene que ver con todas las cuestiones vinculadas a mejorar la calidad del producto o hacer frente a los enemigos naturales, y eso lo van a estudiar en una materia y van a ver toda la cuestión que se hace, cómo se ha hecho históricamente y cómo estamos en el nivel tecnológico, ¿sí? Esas plantas de las cuales el hombre las fue mirando, las fue utilizando, las fue comiendo, tienen un ciclo de vida como tienen todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, nosotros hasta ahora no vimos eso y hoy empezamos a ver lo que es un ciclo de vida. Ese ciclo de vida son todas las etapas y procesos por las que atraviesa un ser vivo, ¿sí? Desde que nace hasta que se reproduce. Es decir, vuelve a dejar descendencia, ¿sí? Deja descendencia. Como él fue parte, una semilla, por ejemplo, es la descendencia de una planta. En algún momento, ¿qué va a formar esa planta si llega al estado adulto? Va a formar semillas, es decir, una estructura o una etapa similar de la que él se originó. ¿Me explico? Pero es un círculo imaginario de etapas y procesos, ¿sí? Nosotros hemos venido hablando de algunas etapas. Por ejemplo, la etapa semilla, ya la hemos nombrado muchas veces. La etapa plántula, ¿se acuerdan cuando yo les mostré la plántula del maíz y la plántula de porotos? Yo les dije, esta es la plántula, que tiene todavía los cotiledones, decía yo, que pueden ser dos en dicotiledonia y uno en monocotiledonia. Dicotiledonia, dos cotiledones. Monocotiledonia, mono, uno, un cotiledón, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida, que está representado acá en esta transparencia, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea y se orienten, con círculos de un verde oscuro, un azul oscuro, están indicadas las etapas. Y con un rectángulo azul están indicados los procesos, ¿sí? ¿El proceso qué es? El proceso es lo que le permite a una etapa pasar a la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, la etapa semilla o la fase de semilla, también se llaman fases o etapas, la fase de semilla va a pasar a ¿qué fase? De plántula, ¿sí? Acá la tenemos. La fase de semilla va a pasar a la fase de plántula. ¿Y cuál es el proceso que va a permitir que una semilla pase a la fase de plántula? La germinación. La semilla tiene que germinar
para que emerja de ahí, ¿qué? La plántula. ¿Qué fase le sigue a la plántula? La de una planta juvenil, una planta joven. No, me hace frío. No quiero hacer un té. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, ya lo apagó, pero imagínate. Una plántula va a pasar al estadio de planta joven. Yo, ¿cómo voy a distinguir la diferencia? ¿Qué es lo que no le ven a la planta joven? Las flores. No, Los si no le vemos las cotiledones. flores está bien, pero que raíces. tenga la plántula. Cotiledones. Los cotiledones, muy bien. De hecho, los ven que están caídos ahí. ¿Lo ven o no? Ahí lo estoy marcando yo con la flechita. Cuando pierden los cotiledones, ya te estamos diciendo que es una planta joven. Algunas plantas, su periodo de planta joven dura poco, en otras dura un poco más, y a veces duran hasta años. ¿En qué especies, por ejemplo, piensan? Arbóreos. En los árboles, por ejemplo, pueden durar varios años como plantas jóvenes. ¿Y cómo sé yo que está como planta joven? Porque no desarrolló su... ¿No da frutos? Y antes que el fruto, ¿qué es lo que nos da? Flores. 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 Las flores y los frutos son indicios de ¿qué? De que esa planta ya se Madura. reproduce. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé si se los dije, se los digo ahora, después la flor viene el fruto. El fruto deriva de la flor. Es decir, que si yo miro un árbol o cualquier planta, una planta de tomate que me creció en el fondo de mi casa, o yo la sembré, ¿sí? Y la veo que tiene el frutito. Donde está el frutito, ¿quién estaba antes? La flor. Porque el fruto se deriva de esa flor, ya lo vamos a estudiar particularmente, ¿sí? Eso vamos, pero ustedes tienen que saber que el fruto se deriva de la flor. Es decir, ¿por qué hago esta acotación? Porque a veces las plantas empiezan a producir flores y nunca le veo el fruto. ¿Y por qué no le puedo ver el fruto a una planta que tengo en el jardín de mi casa? Florece todo el año y nunca me da fruto. ¿Especie? Porque la flor no fue polinizada. ¿Fecundada? Exacto. Falta que pasen cosas en esa flor para que de esa flor se derive el fruto. ¿Sí? Volviendo al juvenil, a esa planta joven, ¿cuál es el proceso que permitió que de plántula, pasemos a planta joven? Ahí está anotado. Crecimiento vegetativo. El crecimiento. Creció esa planta. Eso ocurre también en nosotros también. Ahí no hay casi diferencias, ¿sí? No, obviamente que nosotros no nos llamamos plántula, ¿cómo nos llamamos? En algún momento embrión, en algún momento nos llamamos bebé, en algún momento nos llamamos niño, en algún momento nos llamamos joven, ¿sí? Pero el joven nuestro, ¿se puede reproducir? Sí. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Obvio, porque ¿qué capacidad hemos adquirido que no teníamos cuando éramos niños? Conocimiento, desarrollo. El desarrollo. El desarrollo de los... ¿Qué desarrollo? Con nombre y apellido. Desarrollo sexual. Desarrollo sexual. Es decir, los hombres empezaron a producir espermatozoides, o los nenes, y las nenas, que son niños, empezaron a complementar con la maduración del óvulo, de tal manera que ya pueden reproducirse. Generalmente nos reproducimos como joven, apenas inmediatamente tenemos el desarrollo sexual. No. No, profesor. No. ¿Por qué no? ¿Saben por qué o no? Porque no tenemos conocimiento. Porque no estamos preparados.
¿En qué no estamos preparados? Mentalmente. Más que eso, sean más concretos. Ya somos estudiantes, Porque no somos ya maduros. son Culturalmente. estudiantes universitarios aunque tengan 2 meses de universidad. ¿Cómo, hijo? No escuché, por eso te pregunto de nuevo. Todavía no nos desarrollamos. Ya estamos desarrollados. De Social o hecho, ya culturalmente, estamos profe. desarrollados. De hecho, en casos fortuitos, hay hasta niñas de 12, 13 años, 11 años que se quedan embarazadas, eso lo saben ustedes. Desarrollo sexual, ya tenemos. En esa etapa que se llama pubertad, que empieza en la etapa final de la niñez. O sea, todos ustedes están desarrollados sexualmente. ¿Y por qué no se reproducen? Capaz que algunos sí, pero digo, en general, ¿por qué no se reproducen? Porque podemos decidir. Eso depende de cada uno. Tema cultural, profe. ¿Por qué cultural? Me gustó lo que dijo la compañera por ahí, que podemos decidir, y me gustó. Porque Porque depende no de la decidimos maduración de reproducirnos cada uno. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar. ¿Cómo no vamos a tener capacidad de razonar? Tenemos capacidad de raciocinio. ¿Cómo no tenemos? Porque no decidimos reproducirnos sexualmente. Yo dije tenemos, profe. Es una No cuestión. tenemos. ¿Quién dijo decidimos? ¿Quién dijo? Yo, ¿Fabi? profe. ¿Quién Amelia. es? ¿Amelia? Amelia Sí. dice, no te vas, Amelia, quédate ahí. Amelia dice, no nos reproducimos porque no lo decidimos, no queremos, ¿eso qué me querés decir? Claro. Pero ¿por qué no queremos, Amelia? Estoy de acuerdo con vos, ¿no? Estoy de acuerdo. Una cuestión de decisión. Porque muchas veces cuando son jovencitos y se reproducen, ¿cómo es la mayoría de las veces? Es un accidente. No se Sí, cuidaron. sin querer. No es que lo decidieron. Es Ujú. diferente cuando yo digo, quiero tener un hijo. ¿Sí? Y queremos tener un hijo y tenemos sexo para tener un hijo. Porque el sexo no solo es para tener hijos. Más allá de dónde está parado cada uno de ustedes religiosamente, yo no me quiero meter en eso, pero nadie puede desconocer, independientemente de sus ideas, que el sexo también es placer. Y eso lo tenemos que dejar de lado y nadie juzga nada a nadie, pero es la realidad y está bien que sea así. La pregunta es, ¿por qué decidimos no tener hijos? No estamos preparados psicológicamente. No tenemos otro. No somos lo bien suficientemente parados, profe. maduros. Ezequiel, ¿qué dice el apellido? No entiendo. Aloa, Acoa, no entiendo porque mis lentes, yo soy medio chicato. Aloha, profe. Aloa, ¿estás Ezequiel ahí? Sí, profe. Muy bien, Ezequiel. Es una cuestión que tiene que ver con... Muchas de las cosas que ustedes dijeron, sí, bueno, somos inmaduros, lo que fue. Pero hay una responsabilidad. Nosotros, como especie humana, culturalmente, como dijo el compañero, hemos dilatado el periodo de reproducción, porque ¿qué están haciendo ustedes en este momento? Estudiando. Estudiando. Están estudiando, están preparándose ¿para qué? Para tener independencia económica, ¿sí? Para ser independientes. Entonces, esa es la razón por la que nosotros hemos dilatado. Antiguamente, ¿se reproducían jóvenes? Sí. Sí. ¿Saben? ¿Conocen algo de historia griega y romana y esas cosas de esa época de los imperios? ¿Alguna cosa tienen en la cabeza o no? Sí, profe. Profe, ¿A ¿esto qué edad tiene que murió ver una con la persona a expectativa esa de vida edad? también? ¿Cómo? 28 años, 28 años. ¿A qué edad murió una persona? A los 30 años, profe. Esa es la expectativa de vida. La esperanza de vida, menos. Exacto. Treintones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Claro. Porque No había la misma no había tanto medicina conocimiento. No había la misma medicina que hoy en día. ¿Qué Y nos no, ayudó porque a morían vivir? antes de enfermedades, las ¿Qué nos pestes. ayudó a vivir más tiempo?
Las La vacunas, por vacuna. ejemplo, o El, sea, ahora el hay más bienestar tecnología. de las personas. La medicina. profe. La medicina, el desarrollo tecnológico, que incluye vacunas, remedios, muchas cosas nos han permitido ir alargando nuestra esperanza de vida, se llama. Es decir, la edad a la que más o menos podemos morir. Entonces, si una persona a los 30 años ya se moría porque le agarraban enfermedades que no había cura, ¿sí? Obviamente, ¿cuándo se reproducía? Casi inmediatamente después de adquirir el desarrollo sexual. Nosotros lo hemos dilatado porque como ahora vivimos más, tenemos un periodo en el que nos preparamos y sobre todo, aunque yo sí les hallo razón de que, bueno, tenemos que madurar, pero sobre todo, para dejar esa parte que puede ser relativa, pero que es cierta, sobre todo nos tenemos que preparar para ¿qué? Para mantener la cría, ¿sí? Tenemos que tener alguna independencia económica, tenemos que ser, ¿qué, chicos? Adultos. Es decir, manejar nuestra vida sin que nos digan nuestros papás y mamá, nos dicen, aunque seamos independientes, nos siguen diciendo las cosas, eso es aparte, ¿no? Guiando. Tenemos que ser adultos funcionales. Exacto. Responsables. O sea, el adulto no pasa como la planta, que apenas le apareció la primera flor, dejó de ser joven y pasó a ser adulto. ¿Me explico o no? Sí. En nuestro caso, somos adultos, aunque ya tuvimos la capacidad, ya adquirimos el desarrollo sexual, nos falta, ¿sí?, insertarnos en la sociedad para poder ser adultos, ser independientes económicamente, ¿sí?, prepararnos. Ahora ustedes no tienen que tener hijos. ¿Qué tienen que hacer en este momento de su vida? Estudiar. Estudiar para tener una profesión. ¿Eso implica que no van a tener que tener novio? No, eso al parte. Tienen que cuidarse. Obvio. ¿Me explico o no? Y si un hijo, no me quiero, yo soy la persona menos que da consejos, ¿no? Yo podría ser el padre de ustedes, ¿no? Por edad. Pero el dicho dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? O sea, si alguien a los 18 años quiere ser padre o quiere ser madre, buenísimo, lo decidió. La compañera, que no sé qué se me escapó, Amelia. ¿Amelia eras? Sí. Sí, profe. Amelia dio la palabra clave. Es una cuestión, yo decido. Las mujeres deciden sobre sus cuerpos, los hombres deciden sobre sus cuerpos, pero sobre todo las mujeres, ¿sí? Y sabemos que eso debe ser así y debe respetarse así, ¿sí? Tener un hijo debe ser consecuencia de decir, quiero tener un hijo. Los accidentes, los problemas existen, lo sabemos, ustedes deben tener muchas anécdotas de ese tipo, ¿sí? Pero disfrutar la juventud, incluyendo la sexualidad, que sexualidad no es sinónimo de reproducción, ¿me explico? ¿Sí? No es sinónimo, no podemos tomarlo como sinónimo, ¿sí? Es decir, disfrutar la sexualidad, eso es al margen, con cuidado, y cuando se me dé la gana y tenga ganas, ¿sí? Que tengo un hijo. ¿Me explico o no? Las plantas no. A la planta le apareció la florcita, chicos, y es un adulto. Para que vean cómo en nuestro caso eso cambió culturalmente. Ustedes en la juventud se tienen que preparar para independizarse. Por ejemplo, estudiando como hacen ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No quedó como sermón, ¿no? ¿O sí quedó como sermón? No, para nada. No, profe. A cuidarnos, ¿no? Yo soy la persona más libre, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, para mí está todo bien. Por el contrario, profe, muchas gracias. Yo soy, inclusive, yo soy feminista, o sea, yo
creo en los derechos de la mujer, creo en el derecho de las minorías. Yo cuando digo boliviano, lo digo porque la persona nació en Bolivia, no como un insulto. ¿Me explico, chicos? Yo no soy racista, yo no soy xenófobo, no soy homófobo, no soy misógino, no soy nada de eso. Por eso a veces, por eso les pregunto, porque no quiero, yo no me les da sermones ni hagan lo que tengan que hacer, no. Y si yo puedo, me preguntan cosas y yo se las puedo enseñar, se las enseño. Yo he sido profesor de secundario cuando era jovencito, ¿sí? Y yo les daba educación sexual, aunque no se daba, yo me las ingeniaba para darle, para enseñarle qué es un preservativo, para enseñarle los métodos anticonceptivos, ¿sí? Yo no andaba sermoneándolos, andaba ayudándolos a que no tengan los accidentes y a que puedan ser personas íntegras, ¿sí? Y decidan. Me encantó la decisión de la compañera, ¿sí? La palabra de la compañera Amelia, gracias por la palabra esa. La palabra decisión es clave, ¿sí? Y si, así como tener sexo, como querer tener un hijo, es una cuestión de que hay que respetar la decisión de las personas que están involucradas en la cuestión, ¿sí? Nada se debe imponer, nada se debe hacer, y todo se debe manejar con responsabilidad, ¿sí? Porque, bueno, todos tenemos derecho a disfrutar de nuestro cuerpo y a hacer, por ejemplo, la paternidad y la maternidad, ejercer la paternidad y maternidad cuando tengamos ganas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A mí me atojó la gana de ser padre a los 50 años. Y no fui padre, porque en algún momento dije, si yo tengo 50 años, cuando mi hijo tenga 20 y pico, yo voy a tener 70 y pico, ¿no es cierto? Mi hija o mi hijo, ¿no? Me parece que es un acto de egoísmo, dije yo, porque no voy a poder disfrutarlo, porque en algún momento me voy a morir. Yo fumo, soy diabético, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces dije, no, para que mi hijito y mi hijita anden por ahí, no. Entonces, me saqué de la cabeza, pero digo, uno cuando tiene ganas decide la paternidad y la maternidad. Bueno, chiquis, vamos a continuar con la paternidad de la planta. Entonces yo les decía que, hoy no hemos hecho ni recreo, cuando la planta joven le aparecen las flores, ¿sí? Es el indicio de que esa planta, ¿sí?, ya pasó a ser una planta adulta. Obviamente, esa planta adulta puede ser como un árbol, ¿no es cierto?, que florece una vez, luego ya deja de florecer, se forman los frutos, se cae, qué sé yo, viene un periodo en que no florece, hasta que vuelve a florecer al año siguiente, ¿sí? Y en algunos lugares, en algunos climas, a veces no florecen todos los años. Pero sigue siendo un adulto, sigue siendo ya un adulto, porque ya tuvo flores una primera vez. ¿Estamos de acuerdo? Ese proceso por el cual la planta empieza a tener flores y luego tiene frutos, y esos frutos contienen la semilla, todo eso lo llamamos en términos generales ¿cómo? ¿Qué palabra usarían ustedes? Fructificación. Muchas gracias, Ciao, Safine. ¿Cómo, hijo? Perdón. El proceso sería la fructificación. No. La fructificación está anotada ahí. Es cuando pasa de la floración, de tener flores a tener fruto, eso es la fructificación. ¿Cómo llamamos a todo? A la fructificación, la floración, todo. ¿Cómo llamamos? ¿Qué palabra usamos? La hemos estado usando toda la tarde. Fecundación. No. Reproducción. Reproducción. Eso es todo la reproducción. Reproducción. ¿Sí? Cuando el juvenil adquiere la capacidad de reproducirse, significa que pasó a ser un adulto, ¿sí? Y obviamente el poder pasar a ser un adulto es porque adquirió la capacidad de reproducirse. ¿Me explico? Y si se reproduce, ¿qué tipo de reproducción tiene la planta? Todas las plantas.
Sexual y asexual. Sexual. ¿Sexual y asexual? No, Valle. Mayormente sexual. Nada de mayormente. Si esto yo se lo Todas enseñé el primer día de tienen clase. sexual y algunas Sexual, profe. Exactamente. Todas se reproducen como. Sexualmente. Sexualmente. Se terminó ahí. Todas las plantas se reproducen sexualmente. Nada de sexual y asexual. Y el compañero lo dijo muy bien, que no sé cuál fue el compañero que lo dijo. Reproducción sexual para todas. Algunas pueden hacerlo también asexualmente. Pero es una característica de las plantas reproducirse asexualmente. No. No. Porque dijimos que para que sea una característica de las plantas, todas lo tienen que tener o todo lo tienen que hacer. Tener, por ejemplo, célula eucariota, lo que fue. Pero en este caso, todas se reproducen sexualmente y solo algunas, y créanme que son solo algunas, lo pueden hacer asexualmente. Eso no se pueden olvidar, porque parece como que yo no se los hubiera enseñado. Me han dicho lo mismo que me han dicho el primer día de clase, cuando yo enseñaba esto. No pueden dudar eso, que las plantas se reproducen sexualmente. Ese es el tipo de reproducción de las plantas. Algunas asexualmente, sí, está bien, pero todas sexualmente. Esa es la característica, ¿sí? Esa reproducción, ¿cuál es el resultado de la reproducción sexual? El producto. Un fruto. La semilla. La semilla. La semilla. Flores. La semilla. La semilla es el resultado de la reproducción sexual. Y miren todos los rectangulitos celestes que tienen hasta llegar a la palabra semilla. ¿Eso qué significa? Que la reproducción es un término muy general. Es una palabra que encierra muchos otros procesos, ¿sí? Que van a ir ocurriendo desde que el momento que la planta empezó en el estado reproductivo, que que produjo sus primeras flores, van a ir sucediéndose una serie de procesos. La suma de todos esos procesos representa la reproducción. Y ustedes tienen que saber cuáles son esos procesos particulares que van ocurriendo dentro de ese gran proceso que llamamos reproducción. De hecho, acá no está indicado, pero yo podría decir que desde acá, de la semilla hasta acá, todo esto que representa las etapas o la etapa reproductiva del ciclo de vida. ¿Y toda esta etapa qué significa? La parte vegetativa. Por eso está la palabra vegetativo, ahí no me gusta mucho, ¿sí? Que esta es la palabra, con crecimiento es suficiente, ¿sí? Pero esta es la parte vegetativa y esta es la parte reproductiva. Nosotros vimos los órganos que son típicos del crecimiento vegetativo, pero que también forman parte del crecimiento del ciclo de vida reproductivo, porque no es que la planta dice, bueno, hago volar todas mis hojas, todo mi tallo, me quedo sin raíz, soy una flor, pum, no. Es el vástago, porque las flores y los frutos, ¿dónde están contenidos? ¿Dónde están adheridos? ¿En la raíz o en el vástago? No, en el vástago. En el vástago. En el vástago. ¿La flor de dónde piensan que se origina? Ya lo tienen que saber. De una yema. Muy bien, de una yema. ¿Y yema quiénes tienen? Vástago. ¿Quiénes tienen yema? Planta. No, la planta no me está diciendo nada ahí. La parte epífita de la planta. El vástago, y dentro del vástago, el tallo. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que yo les voy trayendo, cosas que ya vimos, para que ustedes vayan ya integrando los conceptos. Y acá en el ciclo de vida lo integramos. ¿Nos falta conocer la flor y el fruto? Sí, nos falta conocer la flor y el fruto. Porque hay una gran variedad de flores y frutos en la naturaleza. No sé qué significa expansión, o qué querés decir con eso, Pablo. No entendí.
¿Para qué se reproducen las plantas? No pensemos en las que nosotros utilizamos para alimentarnos. En general. Para perpetuar su especie. No me gusta mucho eso de perpetuar. ¿Para el mejoramiento de su Preservar. especie? No, nada de mejor, nada de agronomía acá todavía. Ya vamos a hacer la cuestión agronómica. Preservar el ciclo de vida. Y no se preserva el ciclo de vida, Para porque cuando decimos multiplicarse. perpetuar, aclaro esto, quiero aclarar, perpetuar parece que es algo como estático. Y ustedes saben que todo esto es dinámico, ¿no es cierto? Porque hay una genética, hay una variabilidad, que nosotros ya podemos modificar, y de un tubérculo de este tamañito, como el que yo estoy generando con mis dedos, tengamos un tubérculo de este tipo para comer, es porque no es tan... hay variabilidad, puede modificarse. ¿Para qué? ¿Cuál sería la palabra? Mantener la biodiversidad. No. ¿Para qué? No está mal. No es que esté incorrecto perpetuar. No me gustan, me suena feo al oído. Hay palabras más tranqui. ¿Saben para qué? Para persistir localmente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podrían explicar con palabras simples? Para que sigan estando en el planeta Tierra. Es que el planeta Tierra es como muy grande. Yo sé la palabra En la localmente. zona sería. En su Para ambiente. sí. De acuerdo a sus zonas, profe. ¿Cómo? ¿No perder el origen? No. Más simple. Para seguir en la zona. Permanecer en el lugar. cáncer. Exacto. Seguir viviendo donde está viviendo. Donde germinó la semilla. Donde pudo ser plántula, donde pudo ser juvenil, donde pudo ser adulto. Porque todas las plantas llegan a ser adultas. De todas las semillas sale una plántula. No. No. ¿Por qué no sale de todas las semillas una plántula? Sí, de todas las semillas sale una planta. Competencia. ¿Por qué de todas las semillas no sale una planta? Porque a Yo veces no no digo tiene las teóricamente, condiciones, teóricamente sí, pero sí. Pensemos. porque no están las condiciones. Escúcheme. Espera. Si nosotros tenemos un lapacho en el Cerro San Bernardo, ¿sí? Florece, fructifica, caen sus semillitas. Es obvio pensar que teóricamente de una semilla sale una plántula. La pregunta es, ¿en el mundo real de todas esas semillas emergieron plántulas? No. ¿Por qué? No, porque está condicionado. Porque algunas no tuvieron las condiciones necesarias para... No crecer todas las bien. semillas son iguales. No tuvieron las condiciones, la que decía de las condiciones me estaba gustando. ¿Quién es? Yo decía, Amelia. Mira lo que te marca el profesor. Mira lo que te está marcando el profesor. Claro, no tuvieron todas las condiciones para qué. Para germinar, para la germinación. Exacto. No estaba la temperatura adecuada, no había la cantidad de agua adecuada, ¿sí? Si necesita luz para germinar, como muchas plantas, muchas semillas necesitan para germinar luz, estaba muy sombreado. O inclusive, la semilla, ¿qué le puede haber pasado a la semilla? Cayó sobre una piedra. No. Supongamos que cayó. Eran algunos pájaros o algo. Ser comida por un animal. Exacto. Podría haber llegado a un lugar adecuado y no llegó porque alguien se la comió. Un pájaro, un roedor, ¿sí? Alguien se la masticó. ¿Se la puede haber masticado dónde? En la planta madre, cuando todavía estaba dentro del fruto. ¿Se la puede haber masticado dónde? En el suelo. Mira qué casualidad. Llegó, estaba la temperatura adecuada, el agua adecuada, pero vino un roedor, se la masticó. Pero también pueden germinar pasando por el tracto digestivo de los animales. Germinar no. Pueden sobrevivir. Germinar, no germinan adentro del tracto digestivo, ¿no? Porque si germinan adentro, los ácidos de los jugos gástricos la van a matar. Pero sí,
En algunos casos, el que se come el fruto, ¿qué busca? Busca el fruto, la pulpa, y no daña la semilla. ¿Y qué hace? ¿Qué logra hacer con esa semilla? Tragarla, sin masticarla. La guarda, la seca. Liberarla, digamos. Que caiga. Más que liberarla. El profesor, miren, acá el profesor va a señalar La una dispersa palabra. en otros lados. Dispersarla, moverla. ¿Sí? Moverla. Un animal, a ver, les busco un ejemplo. Las abejas. Las abejas no Los comen zorros. semillas. No, pero, o sea, se encargan de la dispersión No, la abeja. del polen. Pero eso es otra cosa, estamos más atrás del polen. Estamos hablando de que se está moviendo la semilla, ¿sí? Por ejemplo, podríamos dar como ejemplo, ¿sí? Los Podríamos dar pájaros. como ejemplo un murciélago, ¿sí? Podríamos dar como ejemplo un tapir, podríamos dar como ejemplo un mono, ¿sí? Que comen el fruto, ¿sí? Y cuando se van moviendo, van defecando, y en las heces está la semilla. ¿Cómo tiene que estar esa semilla para que ese animal sea un dispersor? ¿Como fruto, profe? No, ¿cómo la semilla va a tener que estar como fruto? ¿Entera? Entera, digamos. ¿Entera? ¿Y si está entera, cómo está? Viva. 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 ¿Saben cómo se hacen los estudios para saber si un animal es dispersor? Se busca la cacona, se escarba, se saca la semilla y se las pone a germinar. Y ahí uno ve si la semilla está muerta o está viva. Porque si está muerta, ¿dispersa la semilla? No la dispersó. El que la dispersa, el animal que dispersa, es porque la mayor proporción, algunas semillas se pueden morir, más vale, pero la mayor proporción, la mayor proporción, quedan vivas en las heces. Y el animal va favoreciendo de que la planta vaya yendo por todos lados. Volviendo a lo que nos ocupa, ¿sí? Ustedes dijeron que la reproducción se hace yo les dije, para seguir persistiendo localmente. Y ustedes dijeron que eso significa para que siga viviendo donde vivía quién. La semilla que produzca va a vivir donde vivía la planta madre. ¿Y para qué más le sirve reproducirse? Esa semilla, Para no ¿qué perder más la puede- especie. No, ya está, eso es persistencia. Ya está, ya dijimos que para persistir. Si no se reproduce una planta en un lugar, Para ningún dejar descendencia. individuo al año siguiente no va a haber nada. ¿Cómo, hija? Para dejar descendencia. No, pero eso es persistir localmente. ¿Cómo persiste? Un árbol puede darse el gusto de florecer y fructificar un año y al otro año no, porque vive muchos años. Para ¿Cierto? mantener el ecosistema. Entonces muchos lo hacen todos los años. Semilla y semilla al suelo y semilla al suelo y semilla. Y algunos hacen semilla al suelo, a los 3 años se vuelven a reproducir, semilla al suelo, ¿sí? Porque para persistir, si es una especie que tiene un ciclo de vida largo, pasan muchos años. Como hay árboles, hay especies que viven 200 años. Hay especies que viven y que ni siquiera sabemos qué tiempo viven, porque son muy longevas. Imagínense la cantidad de reproducciones que han tenido en su vida. Pero ¿qué pasa con la planta anual? Si no logra reproducirse, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? ¿Va a estar representada en el siguiente año? No. Se muere. ¿Y qué hacen esas plantas entonces que viven un año o menos? Tratan de que cuando llegue el momento difícil, ¿qué significa un momento difícil para una planta que es anual, que vive no más de un año? La helada. Por ejemplo, lo difícil que es la contingencia climática. Que en nuestro ambiente, ¿qué pasa, chicos, en nuestro ambiente? ¿Cómo lo definirían? El momento, hay un periodo en que hay bajas temperaturas y es un periodo en que no hay, ¿qué? Agua de precipitación. ¿Sí? Acá coincide con que las temperaturas benignas y el agua de precipitación están concentrados en un periodo y en el otro periodo es al revés.
¿Qué tiene que hacer la planta anual entonces? La que vive no más de un año. Sobrevivir. Nah, ¿qué sobrevivir? Llega la helada, ¿qué pasa con eso? Escúcheme. No sirve que ustedes den, ustedes tienen que ser concretos. Yo muchas veces ustedes se darán cuenta que lo que yo les pregunto es casi de sentido común. Entonces no pueden, digo, obviamente están aprendiendo, no estoy retándolo, ni estoy diciendo está desaprobado, pero una palabra, sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? El todo y la nada, no me están diciendo nada, quiero que sean más concretos. No me dejo terminar, profe. No, es que ya usaste la palabra sobrevivir y ya no me estás diciendo nada. Más simple. Almacenar provisiones, pues. No. ¿Qué le pasa a la planta cuando llega el periodo, a la planta anual cuando llega el periodo desfavorable, de bajas temperaturas, heladas? ¿Qué le pasa? Deja de crecer. Ya dio fruto. ¿Deja de crecer? Se le caen las hojas. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se murió! Está mal llamada planta anual. Muy bien, Jorge. Acá Jorge dijo, se muere. Muy bien, Jorge. Se muere. O sea, le llamamos planta anual, chicos. Y acá hay algo bien importante que yo les tengo que decir, ustedes tienen que atender, es que vive hasta un año. Pero no significa que vive un año. Puede vivir menos. Puede vivir un año o menos, pero no más de un año. Y si vive, yo estoy usando la palabra vive, ¿qué significa que pasó después? Se murió. Y si no logró reproducirse, no va a estar representada esa planta, a lo mejor su primita, la que está al lado de la misma especie, sí, pero si yo no me reproduzco, no voy a estar representada en la siguiente generación. Entonces, ¿qué hacen esas plantas? ¿Qué han hecho para superar eso? Se adaptan. ¿Se adaptaron? No digan palabras que no forman saben. semilla. ¿Qué? El ciclo de vida de esas plantas, ¿cómo será? Cuando está por llegar, ahora, llegó el otoño y el invierno, ¿sí? Bueno, ya llegó el invierno el lunes, ¿sí? Pero cuando empezaron a hacer frío, las plantas anuales, ¿en qué situación estaban? ¿En qué estadio del ciclo de vida? Vegetativo, profe. No, planta adulta ya con semilla. Es decir, el ciclo de vida dura un año o menos, pero cuando llega el periodo desfavorable, ¿cómo tiene que estar? En floración. ¿En qué etapa? Adulta. Miren lo que está señalando el profesor. Dispersión. Dispersando la semilla. Porque se muere la planta, se muere. En algunos casos, el periodo favorable... ¿Cuándo empieza a llover acá? Noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre. Por ahí una lluviecita en octubre, fin de octubre, noviembre, diciembre. ¿Hasta cuándo? Marzo. Marzo. Por ahí, en abril puede haber algo, pero marzo está bien. Las temperaturas bajas, ¿cuándo empiezan? Junio. Junio, julio. En mayo también. Más o menos el 20 y pico de mayo a veces hay heladas. Fines de mayo. Pero pongamos fines de mayo, junio, ¿qué más? Julio. Agosto, septiembre. Podemos decir agosto. Mediados de septiembre. Y septiembre, mediados de septiembre. Entonces tenemos parte de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Si le juntamos esta mitad a esta mitad, ¿cuánto tenemos? 4 meses. 4 meses. 4 meses. ¿Qué pasa en esos 4 meses con una planta anual? Dispersa. En esos 4 meses, ¿cómo está? En esos 4 meses la planta anual, ¿cómo está? Muerta. Ya está muerta. Germinándose. Ya está muerta. ¿Sí? ¿Cómo persiste en el ambiente? Ningún periodo de latencia, Yamila, ¿no? Porque estamos hablando de una planta que se muere. Los que entran en latencia son ¿quiénes? Las plantas que viven mucho tiempo. Un árbol, por ejemplo. Ahí está. Paradito el árbol. Y le caen las heladas, le cae el frío, no tiene agüita, pero ahí está, vivito. ¿Cómo persiste esa planta esos 4 meses?
persiste en ese lugar, en ese ambiente local. Sí. ¿En qué estado? ¿Con la raíz? Seco. ¿En forma de semilla? La planta se murió, no es que escúcheme, morir, ¿qué significa? Que murió. No es que se le secó la parte de arriba y la raíz sigue viva, se murió la planta, se murió el individuo completo. No funciona la raíz por un lado y la planta por el otro. Hay plantas que obviamente se secan la parte aérea y hay una estructura subterránea, la papa por ejemplo, ¿sí?, que sigue viva. Pero estamos diciendo que el profesor les dije, la planta se murió. Entonces, como planta adulta va a persistir, no está muerta. ¿Cómo va a persistir? Ya lo dijeron algunos compañeros, como semilla. Como semilla. Entonces, ¿qué tiene que hacer la planta antes que empiece el periodo desfavorable? Soltar la semilla. Nada de soltar, es quitar, esa palabra quitar. Empezar la semilla. Dispersar la semilla. Más simple, ¿qué tendría que haber hecho? Reproducirse. Exacto. Ya se reprodujo. Se reprodujo. Porque reproducir incluye la formación de la semilla, ya dijimos. ¿Qué tiene que lograr esa planta? Haberse reproducido, ¿qué significa eso? Haber formado semilla antes que llegue el periodo favorable. ¿Sí? Si nosotros, el periodo desfavorable, si nosotros dijimos que el periodo desfavorable son 4 meses, ¿sí?, de malas temperaturas, pero ¿qué le tenemos que agregar ahora? Que no hay agua. No hay agua. ¿Cuándo no hay agua? ¿En mayo hay agua? Muy poca. Podríamos decir que no hay, ¿no es cierto? Entonces al mayo ya lo tenemos que poner completo, porque hay temperaturas bajas a mitad, ya no hay agua casi. ¿Sí? Y a septiembre, ¿cómo lo tenemos que poner? Sin lluvia está. Sin lluvia. Lo habíamos puesto a la mitad, lo tenemos que poner completo, sí, porque entre baja temperatura y falta de agua, ¿sí? Y podríamos agregar ¿qué? Podríamos agregar hasta octubre, ¿no es cierto? Miren, ¿cuántos dedos tengo extendidos? 6. 6. Son 6 que alguien tiene el micrófono prendido. 6 meses. Está escuchando música. Son 6 meses, ¿no es cierto? No tengo problema que escuchen música. Lo único que no quiero es tener el encendedor, digo, el micrófono. 6 meses. ¿Cuánto dura el ciclo de vida de una planta en promedio que vive acá en el Valle del Nerma y la calificamos como anual? 8 meses. Un año, menos de un año. Pero no me acaban de decir que son 6 meses favorables. 6 meses serían. 5 meses. ¿Quién dijo 6 meses? ¿Quién fue? ¿Está bien? Yo, profe. Y si estuviera mal también me tenés que decir yo, Amelia, ¿no? No te andé Sí, es con- que no podía activar el micrófono. O sea, el ciclo, una planta anual, en un ambiente como el Valle del Lerma, tiene un ciclo más o menos de 6 meses. Y la llamamos anual, aunque no dure un año. ¿Estamos claros? Ahí puedo ver ustedes en este ejemplo hipotético que yo fui armando, que el ciclo de vida, ¿qué significa el ciclo de vida? Desde que germina la semilla hasta que produce, hasta que se reproduce, ¿cuánto tiene que pasar? Pasa 6 meses. Todo eso lo tiene que hacer, a todo el ciclo lo tiene que cumplir en ese periodo de tiempo acotado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Por eso yo digo, la planta anual dura un año o menos, pero nunca más de un año. Y después de un año se murió. La raíz está seca, se murió. Se muere el individuo. El individuo es todo. Y como bien dijeron los compañeros, persiste en estadio de semilla. Yo les voy a decir, ya para terminar la clase, cuál es la otra, para qué otra cosa se puede reproducir una planta. Se puede reproducir para colonizar nuevos ambientes, para persistir localmente, pero esa semilla que se produjo puede también, por algún factor, colonizar nuevos ambientes. Porque un pájaro se comió el fruto que era carnoso y se fue y defecó
los pájaros se mueven mucho, la planta vive en el Cerro San Bernardo y el pájaro cruzó hasta San Lorenzo y la cacona la hizo en San Lorenzo. ¿Me explico o no? Es decir, persistencia local y la capacidad de colonizar nuevos ambientes. Para eso se reproduce, ¿sí? Hay frutitos que son alados, que son dispersados por el viento, otros se lo comen los animales, como ya vimos y demás. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo dijo de colonizar, profe? Colonizar nuevos ambientes, nuevas localidades, nuevas regiones, de un cerro al otro cerro, del Cerro San Bernardo al Ecer, colonizar nuevos ambientes. Claro, con el diente de león, como bien dice Martín, es dispersado por el viento. Lo que llamamos panadero en general, que soplamos y sale, sí, esos son dispersados por el viento. Chicos, nos quedamos acá. Continuamos mañana. Recuerden que la clase de mañana es a las 5 de la tarde. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, profe, Hasta luego, gracias. Profe, hasta luego. Este profe, nos vemos mañana. Profesor, nos vemos mañana. Profe. Chao, viejita.